¿Qué tal? Buen día. Les presentaré mi ensayo titulado La lucha por los derechos colectivos en contextos de modernización. El caso que analizaré es situado en el país ficticio de Heliovía. No es tan ficticio como parece, representa una realidad que vivimos constantemente en el Perú y en toda América Latina. El conflicto entre megaproyectos de desarrollo y los derechos de comunidades indígenas y campesinas. En Heliovía, un megaproyecto energético ha generado un conflicto sociojurídico de alcance nacional e internacional. Las comunidades sostienen que no fueron consultadas debidamente, las empresas argumentan que cumplen estándares internacionales de sostenibilidad y organismos internacionales señalan las violaciones de los derechos colectivos. Las preguntas que guían este análisis son cómo impactan la globalización y las políticas de modernización en los derechos culturales de estas comunidades, qué rol juega el derecho en estos conflictos y fundamentalmente qué soluciones podemos proponer que respeten los derechos colectivos y promuevan un desarrollo verdaderamente inclusivo. Parte 1. Choque entre lógicas. Primero, debemos entender que estamos ante un choque entre dos lógicas completamente diferentes de entender el desarrollo y el territorio. Por un lado, tenemos la lógica de la globalización neoliberal, que ve el territorio como un simple recurso económico a explotar. Bajo este modelo, los megaproyectos energéticos, mineros o petroleros se justifican como motores del desarrollo nacional, generadores de empleo y progreso. Por otro lado, están las comunidades indígenas y tradicionales que mantienen una cosmovisión donde el territorio no es un recurso, sino un espacio de vida, reproducción cultural y conexión espiritual. Para estas comunidades el territorio es parte integral de su identidad como pueblos. En el Perú, esta contradicción es evidente. Tenemos más de 140 conflictos socioambientales activos, la mayoría en territorios indígenas. Los casos de Bagua, Conga o conflictos petroleros en el Amazonas son ejemplos claros de cómo este choque de visiones genera violencia, división social y vulneración de derechos. En el caso de Leovía, los programas de capacitación laboral que el Estado implementa no son neutrales, representan un intento de asimilación cultural, de integrar forzosamente a las comunidades en la economía de mercado, imponiendo valores ajenos a su cultura. Esto viola el derecho a la identidad cultural reconocido en el artículo 2, inciso 19 de nuestra Constitución Política del Perú. Parte 2. El marco jurídico. Ahora bien, ¿qué dice el derecho sobre estos conflictos? El Perú cuenta con un marco jurídico robusto para proteger derechos indígenas, aunque en la práctica su aplicación es deficiente. El instrumento fundamental es el Convenio 169 de la OIT, ratificado por nuestro país en 1993, que establece la obligación del Estado de consultar a los pueblos indígenas sobre medidas que los afecten directamente. Este convenio fue desarrollado mediante Ley número 29785, Ley de Derecho a la Consulta Previa, promulgada en el 2011. Esta ley establece que la consulta debe ser previa, libre, informada y de buena fe y con la finalidad de llegar a acuerdos. En el caso de Heliovía, la ausencia de la consulta previa adecuada constituye una violación flagrante de estos instrumentos legales. La consulta no puede ser un simple trámite informativo donde se les dice a las comunidades esto es lo que vamos a hacer. Debe ser un proceso de diálogo intercultural genuino, donde las voces de las comunidades sean escuchadas y puedan influir en las decisiones. Además, nuestra Constitución reconoce en su artículo 149 el pluralismo jurídico, otorgando funciones jurisdiccionales a las comunidades campesinas y nativas. Esto significa que el derecho estatal no es el único válido. Existen sistemas normativos indígenas que también deben ser respetados. Parte 3. Limitaciones del derecho. Sin embargo, debemos reconocer que el derecho estatal tiene limitaciones serias para mediar estos conflictos. Desde la antropología jurídica identificamos que el problema fundamental es el monismo jurídico, la idea de que solo el derecho de Estado es válido. Este enfoque ignora que en las sociedades multiculturales como la peruana coexisten diversos sistemas normativos, cada uno con su propia legitimidad. El sistema judicial oficial diseñado desde parámetros culturales occidentales frecuentemente reproduce desigualdades al desconocer la validad de sistemas normativos indígenas. Aunque algunas comunidades han logrado frenar proyectos mediante litigios estratégicos, el acceso a la justicia sigue siendo limitado por barreras económicas, culturales y lingüísticas. La mediación, resolución alternativa de conflictos puede ser útil, pero solo si se garantiza un verdadero equilibrio de poder. En contextos donde las empresas transnacionales respaldan por el Estado negocian con comunidades históricamente marginadas, la mediación puede convertirse en un mecanismo de legitimación de decisiones ya tomadas. Propuesta y solución. Primera propuesta, fortalecer los mecanismos de consulta previa. La consulta debe realizarse antes de cualquier autorización con un tiempo suficiente para que las comunidades analicen implicaciones. El Estado debe proporcionar recursos para que las comunidades cuenten con asesoría técnica independiente que equilibre las asimetrías de información de poder. Segunda propuesta, implementar efectivamente que el pluralismo jurídico, esto significa reconocer formalmente la validez de sistemas normativos indígenas, establecer mecanismos de coordinación entre jurisdicciones y dar competencia a las autoridades
tradicionales para conocer controversias relacionadas con proyectos en sus territorios. Tercera propuesta, cuestionar el modelo de desarrollo extractivista. Debemos explorar modelos alternativos que prioricen economías locales, soberanía energética comunitaria, turismo sostenible gestionado por las propias comunidades y valorización de conocimientos tradicionales. El desarrollo no puede significar la destrucción de bases culturales y ambientales. Cuarta propuesta, en casos donde ya se haya causado daños, implementar mecanismos de reparación integral que incluyan remediación ambiental, compensación económica y medidas de no repetición. Bueno, las conclusiones. El primero, conflicto en el Biobío no es un caso aislado, sino una manifestación de contradicciones estructurales entre el modelo de globalización neoliberal y los derechos colectivos de pueblos indígenas. Estas contradicciones están presentes en todo el Perú y América Latina. Segundo, el derecho puede funcionar tanto como instrumento de dominación cultural como herramienta de emancipación. El monismo jurídico estatal ha demostrado limitaciones severas, mientras que el pluralismo jurídico ofrece potencial transformador si se implementa genuinamente, superando jerarquías coloniales y aún persisten en nuestras instituciones. Tercero, las soluciones sostenibles requieren superar concepciones tecnocráticas del desarrollo. No basta con que un proyecto cumpla estándares ambientales occidentales y destruya las bases de existencia de pueblos enteros. Debemos incorporar perspectivas cosmológicas diversas sobre la relación sociedad-naturaleza. La consulta previa debe evolucionar hacia el consentimiento libre, previo e informado, cuando esté en juego la supervivencia física y cultural de los pueblos. Solo mediante el reconocimiento efectivo de la autodeterminación indígena, el fortalecimiento del pluralismo jurídico y la adopción de modelos de desarrollo que respeten derechos colectivos, podemos construir sociedades verdaderamente inclusivas y sostenibles. El desafío es transformar estos principios teóricos en políticas concretas. Como futuros profesionales del derecho, tenemos la responsabilidad de construir esa transformación. Bueno, muchas gracias.